Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 23 de febrero, séptimo domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este séptimo domingo del tiempo ordinario leemos el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 2, 7 al 9, 12 al 13 y 22 al 23. En aquellos días Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas bajo el desierto de Zif, en persecución de David, y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Ya al leer la primera lectura de este domingo, se nos marca claramente el camino por el cual nos va a conducir la liturgia de la palabra de este día. ¿Por qué? Porque se nos muestra cómo David es capaz de perdonarle la vida a Saúl, al rey Saúl, al rey que ha salido a perseguirlo. Fíjate cómo empieza la lectura. Saúl se puso en camino con 3,000 soldados. ¿Para qué? Para perseguir a David. Para perseguirlo, ¿por qué? ¿Cuál es el mal que le ha hecho David al rey Saúl? Ninguno, absolutamente ninguno. Desde el momento en que David ha peleado contra Goliat, ha sido un servidor fiel al rey. Sin embargo, la fama de David ha ido creciendo en el pueblo. Y Saúl, ¿qué ha experimentado? Ha experimentado el celo de que David sea más apreciado que él por el pueblo. Y esto lo ha llevado hacia el odio a David. Pero fíjate lo verdaderamente importante. Mientras están acampando en la noche, como nos dice la lectura del primer libro de Samuel, el Señor infunde un profundo sueño. Y David, junto a Abisai, entran en el campamento y se topan con Saúl. ¿Y cuál es la reflexión que hace Abisai, este compañero de David? Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. ¿Es esto verdad? Sí, claro, esto es verdad. Dios ha puesto al enemigo al alcance de la mano de David. Pero Abisai lo que logra ver es simplemente, entonces como conclusión, ¿qué vamos a decir? Que Dios lo ha puesto al alcance de tu mano para que lo mates. Fíjate qué importante es darse cuenta cómo a veces el razonamiento que podemos llegar a tener puede partir de un hecho cierto, pero la conclusión estar completamente equivocada. Dios lo ha puesto al alcance de mi mano para que lo mate. No, Dios lo ha puesto al alcance de tu mano para que tengas la decisión
y puedas tomar la decisión con toda tu libertad de perdonarlo, de no matarlo, de no actuar como él, de darte cuenta de que tienes que hacer siempre el bien. Aunque parezca que las cosas han sucedido justamente para que yo me pueda vengar, para que pueda buscar justicia. No. Y David hace entonces no lo que parece al razonamiento de Abisai como obvio, sino que hace la voluntad de Dios. No lo mates, le dice David. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Es decir, ¿quién puede atreverse a ir en contra del rey y quedar efectivamente sin pecado? Qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque se nos muestra cómo a veces nos aprisionamos en nuestro pensamiento con una sola opción. No, es que yo tenía que hacer esto porque no tenía otra opción. Eso es mentira. Normalmente es mentira. Te doy un ejemplo muy sencillito. Cuando una persona dice, por ejemplo, es que estaba obligado a mentir, tenía que mentir. No, no tenías que mentir. No, porque no, decidiste mentir. Decidiste mentir para no vivir las consecuencias de decir la verdad, para no asumir las consecuencias de decir la verdad. Siempre tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y ver que delante nuestro puede que haya una opción del mal, pero siempre habrá también la opción de hacer el bien. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 49. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. La lectura de la primera carta a los Corintios nos puede parecer bastante complicada, porque San Pablo expresa una realidad que parece que no logramos alcanzar a entender. Pero en verdad lo que está diciendo es bastante sencillo. Lo que está diciendo es que nosotros en este momento, como peregrinos en este mundo, tenemos nuestra semejanza con aquel primer Adán. ¿Quién es el primer Adán? Adán, el primer hombre, ese que junto a Eva pecaron y que transmitieron a todas las generaciones posteriores esa naturaleza caída en el pecado, esa naturaleza humana que fue creada por Dios y que Dios vio que era muy buena, pero que a través del pecado fue corrompida. Sin embargo, nuestra fe nos indica que Jesucristo es el nuevo Adán. Y ese nuevo Adán no ha surgido de la tierra como el primer Adán, que fue formado del polvo de la tierra por el Señor, sino que viene de lo alto, viene del cielo. Por eso dice ese segundo Adán es un ser de espíritu que da la vida. Viene el Señor y asume nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Pero resulta que ha resucitado después de su muerte y ahora se encuentra en ese estado glorioso, en ese estado final, el que nosotros no hemos alcanzado todavía. ¿Por qué se nos presenta esta lectura en este domingo? Para justamente comprender este hecho final que nos está diciendo San Pablo. Nosotros ahora tenemos que compartir a ese hombre terreno, pero
Del mismo modo como fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes a ese hombre celestial. Seremos semejantes a Jesucristo. Y entonces lo que está haciendo esta segunda lectura en este domingo es hacernos fijar en a dónde vamos. ¿Qué es lo que quiero alcanzar yo? Yo quiero alcanzar la gloria de Cristo, la gloria de la resurrección. Quiero vencer la muerte como la ha vencido Cristo. Quiero participar de su resurrección. Y el día de mi resurrección, entonces, tener esa misma naturaleza gloriosa de Jesucristo. Si yo pongo atención a esta finalidad, entonces voy a entender con profundidad el Evangelio. El Evangelio lo sacamos del el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Tenemos que contextualizar el Evangelio que acabamos de leer recordando que el domingo pasado hemos iniciado la lectura del discurso del llano en el Evangelio de San Lucas. Se nos presentaba a Jesús bajando del monte con sus discípulos y topándose con una multitud y se pone a enseñar en el llano. Es lo mismo que sucede en el Evangelio de San Mateo con respecto al Sermón de la Montaña. ¿Y cómo comienza este discurso fundamental del Señor? Con las bienaventuranzas. ¿Cuál era la reflexión que hacíamos el domingo pasado delante de las bienaventuranzas? Recordar que el Señor nos viene a ofrecer la liberación. Liberación del pecado, liberación de la muerte. Pero para llegar a ellas tenemos que liberarnos de las apariencias de este mundo. Y por eso las bienaventuranzas son eso, la liberación de las apariencias. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? Los que no tienen problemas, los que no tienen sufrimientos, los que tienen seguridad. No. Bienaventurados son los pobres, los que sufren, los que lloran. Bienaventurados van a ser ustedes cuando los persigan por causa mía, cuando el mundo no los aprecie y los insulte. Esta es la línea del discurso. ¿El discurso a dónde apunta? Apunta a liberarnos de las apariencias de este mundo, salir de la lógica de este mundo. Y entonces, efectivamente, al continuar este discurso nos vamos a topar con la misma idea, la liberación. ¿De qué más? La liberación del otro. La liberación de tener que justificar mis acciones de acuerdo a lo que el otro hace. Que esto es la actitud típica que tenemos los seres humanos desde pequeños. Y por eso el Señor comienza diciendo,
amen a sus enemigos. Pero, ¿cómo voy a amar a mis enemigos, a los que me hacen mal? Sí, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por quienes los difaman. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor con estas palabras? Está diciendo algo maravilloso. Tú eres libre. Tú decides tu vida. Tú no estás ni amarrado ni esclavizado a lo que hace el otro. Y por eso continúa. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Este es el camino de la liberación y es un camino de maduración profundo. Fíjate lo que ocurre con los niños. Cuando tú le preguntas a un niño, ¿por qué le pegaste a tu ñaño, a tu hermano? ¿Por qué le pegaste a tu hermano? ¿O por qué hiciste cualquier cosa mala que hiciste? ¿Qué tiende a responder inmediatamente el niño? A culpar al otro. No, es que él me pegó primero. No, es que él me hizo no sé qué. No, es que él me cogió no sé cuánto. No, es que él me dijo no sé. Esta es la actitud del niño. Y está bien, es un niño. Un niño al cual hay que hay que hacerlo crecer, hay que educarlo. ¿Para qué? Para que asuma la responsabilidad de sus actos. Por eso los papás siempre dicen la frase, ay, si tu amigo se tira por la ventana, tú también te tiras por la ventana. ¿Qué les están diciendo a los hijos? Tú no tienes por qué seguir a nadie. Tú no tienes por qué depender de lo que hace el otro. Es exactamente lo mismo que nos está diciendo el Señor. Nos está diciendo que la posibilidad de amar a los demás, depende no de lo que haga el otro, no de quién es el otro, sino de quién quiero ser yo, de qué quiero decidir yo respecto a mi vida. Pero ¿y si me pegan? Yo tengo la libertad de decidir no hacer lo mismo que el otro. Pero si me insultan, yo tengo la libertad de decidir no ser igual al otro. Con una gran diferencia además. ¿Por qué? Porque si yo respondo a las acciones de los demás de la misma manera, ¿qué significa? Significa que soy un pobre esclavo del otro. No, 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 pero es que yo respondí porque me hicieron primero. Ah, ok, muy bien. Entonces el otro determina tu vida. Es como esas personas que se quieren justificar diciendo, ah, no, si a mí me tratan bien, yo soy un pan de Dios. Hermano mío, a todos si nos tratan bien somos un pan de Dios. Yo no dependo de lo que haga el otro. Yo tengo en mis manos la capacidad de decidir quién quiero ser, cómo quiero ser. Esta es la libertad a la cual nos está invitando el Señor. Una vez que establece esta libertad, la vida ética moral del hombre se vuelve sumamente sencilla. ¿Por qué? Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Fíjate la simplicidad. ¿Cómo tengo que regir mi vida? Mira, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. ¿A quién le gusta que le peguen? ¿A quién le gusta que lo insulten? ¿A quién le gusta que lo maldigan? ¿A quién le gusta que le roben? Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. De tal manera que nuestra vida moral no tiene por qué andar buscando, no, pero es que si me hicieron, entonces yo tengo derecho a hacerle. No, no. No es el otro el que va a determinar tu vida. Pero todavía va a ir más arriba. ¿Por qué? Porque este discurso del Señor lo que está haciendo es mostrarnos en qué consiste el cristianismo. Y fíjate en la pregunta que hace. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Los pecadores hacen lo mismo. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Si prestan a los que les pagan, ¿qué tiene de extraordinario? Aquí la palabra fundamental, ¿cuál es? Extraordinario. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Deja de justificarte con lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque tu vara tiene que estar mucho más arriba. Porque tú tienes que vivir a un nivel extraordinario, no como los demás. No pensar como piensa el mundo, no actuar como actúa el mundo. Liberarte y decidirte a vivir de un modo extraordinario. ¿Cómo hablamos en otro lenguaje para decir que nuestras acciones son extraordinarias? Santidad. Santidad. Santidad que es la imitación del mismo Dios. ¿Y por qué lo voy a hacer?
porque si hago esto, voy a parecerme a Dios. Serán hijos del Altísimo y Él va a ser el que les va a dar la recompensa. Y por tanto, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Mira la vara que pone el Señor. Ay, sean como los demás y si te pegan, tú estás justificado de pegarle y si te insultan y si te odian, estás justificado. No, sé misericordioso como Dios. Ten en tu corazón el anhelo de santidad, de vivir de una manera extraordinaria. Pero es que todo el mundo no te importa. Dios va a juzgar al resto. Por eso no te dediques a juzgar ni siquiera. No juzgues, no condenes, perdona y serás perdonado. Y entonces recibirás una recompensa verdaderamente buena. Fíjate entonces cómo se ha unido esa primera lectura. Esa primera lectura donde efectivamente David no aprovechó la oportunidad para hacer el mal, sino para hacer el bien. Fíjate cómo se une con la segunda lectura que nos hizo observar lo que pretendemos, la recompensa. ¿Por qué quiero actuar de esta manera? ¿Por qué quiero amar a mis enemigos? ¿Por qué quiero hacer las cosas como me dice el Señor? Porque yo no espero la recompensa del mundo, espero la recompensa eterna de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.